las 8:02 de la mañana, ya estamos en Opinión Libre como todos los domingos de 8 a 10 de la mañana, el programa que construye opinión pública en Santa Marta, a través de Radio Magdalena 1420 AM, también de nuestro canal Facebook Live, YouTube, Opinión Libre en nuestra página, Twitter y todos nuestros canales y redes sociales. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, son las 8:02. Hoy estaremos analizando el tema de la calidad y pertinencia de la educación en el Magdalena y Santa Marta, retos del alma mater frente a los objetivos del desarrollo humano y productivo del Caribe, Colombia y el mundo. Los temas asociados son el PEI, planes educativos institucionales, apuestas productivas y agenda de competitividad regional, ventajas comparativas y pertinencia del círculo de la educación o del currículo de la educación media y superior en Santa Marta y todo el Magdalena. Tenemos a dos grandes invitados, como todos los domingos en el día de hoy. Se trata de la doctora Patricia Obregón, es candidata a la Cámara de Representantes de Víctimas del Conflicto Armado en representación de la Fundación de Pescadito. Ella es antropóloga de la Universidad del Magdalena, defensora de derechos humanos, directora de emprendimientos rurales, lideresa de la defensa de la educación pública, directora ejecutiva de la Fundación Piel a Piel, defensora de las víctimas del conflicto armado y miembro del Comité de Derechos Humanos de la Universidad del Magdalena. Hoy en día es aspirante a Maestría de Desarrollo Territorial, Universidad del Magdalena. También tenemos otros invitados a los cuales ahorita estaremos leyendo su experiencia. Y vámonos entonces con los saludos. Inicialmente saludamos al doctor Camilo Davioyo. Muy buenos días. Sí, buenos días a la audiencia, a los distinguidos invitados que hoy nos acompañan en este programa para abordar el tema de la educación en el departamento del Magdalena. Teodoro, muy buenos días, Yamile, y a los panelistas que hoy por múltiples factores no nos acompañan, pero lo importante es que el programa Opinión Libre todos los domingos de 8 a 10 de la mañana está al aire para expresar la opinión de cada uno de nosotros, con distinguidos invitados que todos los domingos nos acompañan para abordar los diferentes temas que planteamos. Muchas gracias. Así es, antes de saludar a nuestro coordinador, le recordamos a todos nuestros oyentes que el panel o stand de panelistas de Opinión Libre son la doctora Leonor Consuelo Gómez, Camilo Davioyos, Rafael Macías Ramos, Beto Riasco Rojas, Rubén Darío Ceballos, Eduardo Barros Durán y el doctor Teodoro Gómez Rodríguez como nuestro coordinador. A todos les agradecemos que estén allí conectados con los 1420 AM de Radio Magdalena, igualmente con nuestro Facebook Live, que también por allí nos puede sintonizar y ver a todo este tema que hoy desarrollaremos aquí por supuesto, con invitados muy especiales. Entonces arrancamos con el doctor Teodoro, que es quien da el punto para arrancar oficialmente el programa y el tema de hoy. Buenos días, doctor Teodoro. Buenos días, mi querida Yamile. Buenos días, Camilo. Buenos días a Patri, invitada especial nuestra, y a su asesor de cabecera, el catedrático Máximo, que está aquí con nosotros. Está con nosotros también, bienvenido. Está entrando Beto Riascos. Hay problemas con el timbre allí. De la puerta. Sí. De la puerta, hay que estar pendiente también del otro invitado que debe llegar más tarde, o en estos momentos. ¿No? Pienso que hoy es un tema muy importante, el que aborda la calidad y la pertinencia de la educación en el territorio, en Santa Marta y el distrito. Estuvimos escuchando, viendo el informe del Observatorio de Santa Marta, cómo vamos en la Cámara de Comercio, y siguen las cifras en el piso. Igual, tú tienes allí dos artículos de opinión del profesor José Manuel Rodríguez. Sí, señor. Pimienta, sobre el tema de la educación. Me gustaría que le dieras lectura. Hay dos, uno sobre la universidad y otro sobre los indicadores de la educación. Ahí los tienes, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, para que por favor los vayas leyendo mientras vamos avanzando. Evacuemos el primero, pero antes... Antes hay un audio que quiero pasar de un padre de familia que perdió un hijo por la mala atención hospitalaria que está sucediendo en Santa Marta. Entonces, mientras tú vas leyendo, yo voy organizando aquí el tema. Perfecto. Dice, Eduardo también. Última medición universitaria con ausencia de méritos para la Universidad del Magdalena. Le correspondió el turno de evaluación de 2023 a las universidades públicas y privadas del planeta y de Colombia,
De acuerdo con la medición y confección del ranking hecho por la firma Steinheil de la educación, según los resultados obtenidos a nivel mundial y nacional, se produjo un reacomodamiento de instituciones superiores que por largo rato lideraron los puestos de comando de la excelencia educativa, especialmente en nuestra patria. De esta manera, encontramos que las universidades de los Andes y la Nacional, convertidas en el pasado en líderes nacionales de conocimiento universitario, fueron desplazadas del primer lugar por la institución INESI o ICESI de la ciudad de Cali, la cual solo logró ubicarse en el quinto de las pirámides de medición en el país, sino que también llegó a ocupar el 9º puesto a nivel latinoamericano. Mientras tanto, en el campo universal sigue firme el liderazgo de la Universidad de Oxford, Reino Unido, 7 años seguidos, con un impecable reconocimiento internacional y sólidos programas de estudios e investigaciones científicas, seguidos por las históricas universidades de Howard, Estados Unidos, y Cambridge, Reino Unido, que también está en la lista. Fueron 1.799 centros educativos superiores evaluados de 104 países. 140 universidades de América Latina clasificaron en ese riguroso procedimiento. Solo 15 centros universitarios de nuestra República lograron clasificar después de los guarismos obtenidos por universidades brasileñas, chilenas y mexicanas. Es alentadora la señal de que nuevas instituciones superiores comiencen a disputar puestos de comando en excelencia con los reconocidos lugares de conocimiento universitario. Lo que sigue en el alza de preocupación es que la educación privada continúa en proceso ascendente de la escala de reconocimiento, mientras la educación pública retrocede, algo que debe ser objeto de preocupación y que requiere la suprema atención del Gobierno Nacional para que emprenda la misión de poner toda su atención y recursos en busca de cualificar más aún necesario servicio que se oriente en certeza a beneficiar a los sectores más desprotegidos de la sociedad. Con base en las informaciones suministradas de la empresa que adelantó el proceso de medición internacional, las universidades colombianas que pasaron el filtro fueron en su orden ICESI, Javeriana, Los Andes, Nacional, Antioquia, del Rosario, El Bosque, del Norte, Tecnológica de Pereira, IEFAT o IAFIT, Industrial de Santander, Militar, Nueva Granada, Pedagógica y Tecnológica Pontificia, Bolivariana y de la Sabana. Fueron 9 privadas y 6 públicas, incluyendo el Centro Educativo Militar. Delante de este panorama, no es difícil advertir que la educación privada ha tomado ventaja en todos los procesos educativos de la nación, desde la educación preescolar hasta la universitaria. Es un fenómeno que se inclina a preferenciar como procedimiento educativo la enseñanza financiada por los padres de familia por encima de la obligación que tiene el Estado por mandato institucional de garantizar la educación de calidad a la sociedad. Y ha tenido de tendencia de los gobiernos de propiciar la privatización educativa, que ha hecho que descienda en demasía la excelencia académica de los claustros públicos universitarios del país. En esta ocasión, no le alcanzó a la Universidad del Magdalena para estar en el privilegio o en el privilegiado ranking de los mejores de Colombia, sobre todo cuando estos méritos académicos han traspasado las fronteras nacionales. Es fundamental permanecer despierto en estos procesos educativos que no dan tregua. La Universidad del Magdalena, con esfuerzo y dedicación, superó históricos obstáculos y venció resistencias que impidieron por momentos su desarrollo educativo. Superados estos inconvenientes con base en sacrificios, no es saludable que llegue al adormecimiento cuando lo que más se requiere es continuar en el escalonamiento de honores y reconocimientos en proyectos, programas, investigaciones y planes educativos encaminados a dejar en alto el prestigio de nuestro centro superior. Cuando se llega a lo alto del prestigio, lo que sigue es difícil, pero no es imposible. Por eso, el reto es continuar concentrado en la permanencia de la excelencia académica y no dejar que todo ese bagaje adquirido con plena dedicación comience a caerse poco a poco por descuido o desinterés. Recuerden, directivos, es más fácil caer al abismo después de estar en la gloria que mantener en alto el estandarte de su grandeza, y que para poder gozar de ese privilegio se requiere duplicar de manera constante esas intenciones. Y solo se consigue por medios inteligentes, constantes, tenacidad, disposición, emprendedora y nunca bajar la guardia, que dan los honores del reconocimiento.
Son las 8:12 de la mañana. Saludamos a esta hora al doctor Beto Riascos, que ya está en cabina. Doctor, buenos días. Buenos días, saludos especiales a los panelistas presentes, los ausentes y especialmente para la ciudadanía en general. Muy bien, también saludamos que ya está en cabina con nosotros el doctor Eduardo Barros. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Santa Marta. Un domingo lluvioso y aprovechamos nuestros micrófonos para hacer un llamado a las instituciones públicas a proteger y atender a los damnificados de esta emergencia invernal y a los empresarios, profesionales, comerciantes exitosos a dar muestra de la solidaridad que caracteriza al pueblo samario. Buenos días a todos. Perdón, Yami, había saludado al doctor Camilo David como corresponde, igual a Beto y a Eduardo. Óscar, allí tienes la queja del padre de familia Jorge Leones Carranza, para que hagamos un pare aquí y hagamos una pequeña reflexión sobre lo que está sucediendo con la salud en Santa Marta, que lo hemos advertido en este programa y que fue un señalamiento muy duro de la diputada Elizabeth Molina y de la presidenta del Sindicato de Trabajadores de los Hospitalarios. Y en Santa Marta estamos viendo esto permanentemente. Adelante, Óscar Borjó. ¿Qué fue lo que le pasó a su para el canal digital Santa Marta? Que tanto en el IPC de María Eugenia como en esta porquería, como este matadero de seres humanos que se llama Iqueseoca, mataron a mi hijo. Él vino al mediodía, fue primero al IPC y allá le dijeron que no le correspondía cuando estaba de urgencia y lo mandaron para acá. Y acá se vino y acá le tomaron la presión midió 170 sobre 100, una presión explosiva y lo mandaron para la casa porque no era de urgencia, porque el vigilante de pronto fue el que determinó que no era de urgencia en este matadero. Estos son unos mercaderes de la muerte, están matando gente a diario. Hubo relevancia con la reina, pero todos los días con niños no dan la negligencia por ahorrar plata y ganar lo más posible dinero. ¿Cuántos años tenía el 32 años. 32 años, desde niño consagrado a la iglesia, desde niño predicándole la palabra de Dios. Muchacho sano, nunca supo lo que fue la maldad. Ahora, ¿qué le pide a las autoridades? ¿Qué le pide a las autoridades? Joda, a las autoridades que cierren de salida esta porquería. Este es un matadero, están matando a la gente, eso es lo que le pido. Pero yo voy a iniciar las acciones pertinentes, tanto por el IPC de María Eugenia como por ellos. Pero en María Eugenia tenía que haberlo atendido, canalizarle, estabilizarle esa presión. Para ponernos en contexto, él tenía la presión alta. Él estaba declarado hipertenso. Perfecto. Si ellos mismos se la toman, como que se la tomó una enfermera, sale 170, 100 y le dijeron que no era urgencia, que tenía que venir a una consulta prioritaria. La consulta prioritaria la cumplió al día siguiente en la funeraria La Americana, porque a la media hora de haber llegado a la casa se murió. Muchas gracias, Óscar. Bueno, una pequeña reflexión a la que invito a los panelistas para avanzar con el tema de la calidad y la pertenencia educativa. Doctor Camilo. Sí, yo pienso en ese tema y con gran reflexión, y es la ausencia y el compromiso que deben tener los entes territoriales en la prestación de los servicios de salud y en general en los servicios públicos. Por ejemplo, la educación es un servicio público y en esa particularidad observa uno que gobernantes como el que tenemos actualmente, en lugar de administrar y de gobernar en el departamento aspectos tales como los de la prestación de los servicios de salud, de educación, saneamiento básico, en fin, se ha dedicado a hacer politiquería. ¿Qué hacen unos señores del Foro de Sao Paulo en Santa Marta? ¿Haciendo qué? Y un gobernante que es un funcionario público, que está sometido al imperio de la ley, haciendo politiquería en Santa Marta. ¿Qué vinieron a hacer esos señores a Santa Marta? Empezando por Ernesto Samper, que tiene una deuda política y judicial por la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. Eso es lamentable y triste que un personaje de esa naturaleza llegue a Santa Marta a hacer qué.
Yo sí pienso que la ciudadanía tiene que reflexionar, porque eso no puede seguir sucediendo. Y aquí le hago un llamado a los órganos de control, a la Procuraduría, en cabeza de la doctora Margarita Cabello. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde está el control disciplinario? Este gobernador piensa que es un funcionario supraconstitucional. No, él está sometido al imperio de la ley. Y ahí vemos todos esos resultados. Un hospital que si no lo recoge la Superintendencia de Servicios de Salud con la intervención, hoy estaría y sería un desastre. Entonces, son las reflexiones. Acabaron con todos los puestos de salud, él siendo alcalde. ¿Dónde están esos puestos de salud? Es triste para Santa Marta. Y la ciudadanía cobrando y apoyando un gobernante de esa naturaleza. Ahora otra reflexión está en la organización electoral, porque él manipula y maneja el tema electoral en la registraduría con fraudes, porque está comprobado. Entonces, el tema de la salud, como todos los temas, yo voy a abordar con la venia de los panelistas el tema de la educación, porque yo conozco la educación de Magdalena y de Santa Marta. Yo fui abogado del Fondo Educativo Regional cuando existía, fui abogado de la oficina de Escalafón cuando existía Escalafón. Además, soy docente universitario desde hace más de 30 años y creo que la educación tiene que cambiar en estas latitudes, no solamente en el departamento de la ciudad, sino en todo el país. Yo pienso, cuando entre a hablar de eso, voy a reflexionar y voy a ser un gran crítico constructivo, no crítico destructivo, pero las cosas en este país tienen que cambiar, es lo que yo pienso. Doctor Camilo. Beto, Eduardo. Pues el tema de la educación es un tema, primero saludar a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Patricia Obregón, manifestarle toda mi admiración. Los estuve acompañando en el evento que hicieron hace unos días en la Universidad del Magdalena. Muy bueno, salí gratamente sorprendido del trabajo del liderazgo educativo de esas épocas. Una narración que usted hizo extraordinaria. Uno nota, Teodoro, y viene haciéndole un seguimiento al tema educativo y nota lamentablemente que ni en el departamento del Magdalena ni en la ciudad de Santa Marta los resultados son los mejores. Recordemos los titulares del año 2021 con el informe educativo. Yo aquí tengo un titular del diario del Magdalena, que es un diario, digamos que es bastante benévolo con los actuales gobiernos, donde nos manifestaba los resultados de las pruebas saber de esa época, y eran unos resultados lamentables. Y escuchaba uno en esa época, el año anterior, unos discursos de las personas responsables del tema sobre unas tareas a realizar. Sorpresa que pasó exactamente lo mismo, Beto. Encuentra hoy un informe del diario virtual Seguimiento y los resultados son exactamente los mismos. Seguimos estando en los últimos lugares al lado del Chocó, y yo comprendo la situación del Chocó porque el Chocó es un departamento bastante disperso y tiene unos problemas enormes en vías de comunicación, que no es el caso de Santa Marta ni es el caso del departamento del Magdalena. Y ahora que le corresponde la palabra a la doctora Patricia, pues yo conozco sus fundamentos ideológicos y quería preguntar, ¿eso es realmente progresismo, el resultado de la educación que se está dando hoy en el departamento del Magdalena? Bueno, lamentablemente tendríamos que... El micrófono, Gracias. Buenos días a todos, buenos días a quienes nos escuchan hoy en este espacio. Es para mí un privilegio estar aquí y compartir pues entre todos aquellas experiencias que hemos tenido, porque todos hemos sido estudiantes, todos hemos sido docentes, todos somos resultado de un proceso educativo, ¿cierto? Yo quiero, antes de responder tu pregunta frente al progresismo, tendríamos que mirar a ver sobre qué progresamos. ¿Sí?
Y entonces, frente a ese que progresamos en la educación, entonces tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el ser individual y cuál es el ser colectivo que la educación pretende formar, ¿sí? Y a qué sociedad va a ir ese ser, qué sociedad queremos construir. Entonces, a partir de allí hay dos espacios que mencionó ahorita en la lectura sobre el texto, y entonces entramos en un debate muy interesante, y es quién nos está evaluando a nosotros. THE, lo voy a pronunciar, Times Higher Education, en nuestro inglés muellero, nos evalúa desde una mirada internacional, y efectivamente desde esa mirada internacional las universidades privadas estarían posicionándose frente a las universidades públicas. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuáles son los criterios con que nos evalúan ellos, ¿sí? Tenemos que tener claro que esto es una consultora internacional, y como consultora tiene unos parámetros que tienen que ver con enseñanza con títulos de doctorado, cuántos doctores hay en la universidad, cuántos estudiantes que terminaron pregrado están ejerciendo el doctorado o son graduados de esa universidad, cuántas publicaciones hay, ¿sí? Y demás. Entonces, a nivel internacional, efectivamente, a nivel internacional, bajo los cánones de ellos, las universidades privadas están potencializadas o potencializándose. Sin embargo, frente a quien hace el estudio a nivel nacional, que es la misma que leíamos ahorita de la universidad, ella es Sapiens, ¿sí? Este ejercicio es diferente. Los resultados nos muestran es que la Universidad Nacional sigue siendo la abanderada en la educación del país, y le da 144 puntos, ¿sí? Sigue la Universidad de Antioquia, pública, 116 puntos, y sigue nuestra Universidad del Valle, digo así porque la amamos también, ¿cierto?, con un porcentaje de 73, y después si viene la Universidad de los Andes. En el nivel internacional se nos muestra los Andes posicionada frente a la nacional, pero en nuestro análisis nacional no es así. Lamentablemente, lo que sí es cierto es que muchas universidades públicas están por debajo de ese ranking frente a la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, y entonces ahí es preocupante, porque se sigue repitiendo, profesor Camilo, la historia de la división entre las universidades nacionales y las universidades de provincia. Seguimos como paralizados en ese... Estancados. Estancados en esa visión, ¿sí? Entonces eso tiene que ver qué pasa con el país frente a nuestras regiones. Y entonces empieza un tema de ese ser que queremos formar, y entonces de ese ser que queremos formar, ¿dónde están esos presupuestos? Tenemos una Universidad Magdalena, que es departamental, que lucha por unos recursos departamentales. Sabemos todo el debate y toda la discusión y toda la movilización que tuvieron que hacer los estudiantes en la época de la pandemia para que la gobernación girara los dineros que por ley le corresponden a la Universidad Magdalena, y fue una lucha y fue algo que tomó el tiempo que a quien ejerce el mandato en el departamento, cuando él quiso lo hizo, ¿sí? Pero también tenemos otro debate que dar, y es entonces el compromiso del distrito. La mayor cantidad de nuestros estudiantes son del distrito de Santa Marta, y el distrito no está haciendo aportes a la Universidad Magdalena. Y tenemos allí entonces un punto de embotellamiento, profesor Eduardo, que tiene que ver con la legislación. La ley no le obliga al distrito. Entonces la universidad tiene que empezar a generarse también unas propuestas legislativas que permitan ese acceso al presupuesto tanto distrital como nacional, ¿sí? No puede ser que sean dádivas, no pueden ser los estudiantes y los profesores mendigando un presupuesto, ¿sí?, cuando tiene que darse desde la política pública de la educación en la universidad, para entonces empezar a hablar de posibles posicionamientos, porque desde ese ejercicio que le dio la Sapiens, la Universidad Magdalena no aparece.
Y sabemos todo lo que la universidad ha venido haciendo. No aparece porque se exigen unas publicaciones de parte de los estudiantes. Por ejemplo, el ranking internacional exige 200 publicaciones de sus estudiantes en un periodo de tiempo. 200 de sus estudiantes. ¿Qué publicaciones están haciendo los estudiantes de la Universidad de Magdalena? ¿Qué está construyendo? ¿Qué saber están construyendo los estudiantes que no le permiten estar en ese ranking? ¿Sí? Entonces, de todo punto de vista, no es progresista. No es progresista. Pero una cosa que sí quiero precisar, profesor Eduardo, y es que hemos estado recorriendo el departamento. Y estamos mirando que aunque nosotros hablamos de unas condiciones del Chocó, que tradicionalmente, las distancias, las lanchas, todo lo demás, pero es que nosotros aquí en el departamento estamos viviendo un tema muy similar. Estudiantes que tienen la imposibilidad, sobre todo en los municipios cercanos a la ribera del río Magdalena, de llegar a sus escuelas porque sus territorios están inundados. Y perdóname, Patrick, precisamente por eso no llegó el profesor Eduardo Torres Ruiz Díaz, porque está en el Banco Magdalena. Pero lo tenemos en la línea, el otro invitado. Okay. Ahora, por supuesto, continuamos con los panelistas. Por favor, presenta al profesor Eduardo Torres Ruiz Díaz, el diputado, es candidato a la gobernación del Magdalena, que está en la línea. Así es, muy buenos días al doctor. Antes de que nos empiece ya a contar lo que va a desarrollar sobre el tema, queremos decir que el doctor Eduardo Torres Ruiz Díaz es candidato a la gobernación del Magdalena, economista de la Universidad Católica de Bogotá, especialista en finanzas públicas de la SAT en Bucaramanga, candidato a magíster en las políticas públicas UIGE también en Bucaramanga, fue diputado del Magdalena en el 2016 hasta el 2019, docente de la Universidad del Magdalena con experiencia de 20 años como consultor de entidades públicas en finanzas y planeación territorial. Se desempeñó como secretario de Hacienda y Planeación, además de jefe de control interno de la alcaldía del Banco Magdalena. Y a él ya lo tenemos en la línea. Doctor Eduardo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa de trabajo, a todos, a Teodoro, a todos los amigos. La doctora Patricia, también un saludo muy, pero muy especial. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Eder. Bueno, hoy estamos acá con invitados muy especiales. Ya creo que hemos desarrollado un poco acerca de la educación, sobre todo basados en esta nueva designación o calificación que le han dado y que pues, la Universidad de Magdalena no está dentro, pero que la doctora Patricia lo ha sabido explicar. ¿Qué opinión le merece y cómo nos va a compartir acerca del tema de la educación en Santa Marta y el Magdalena, doctor? Bueno, de pronto, como abrebocas, una situación que pues hace años se viene examinando, que pues se caracteriza por los malos resultados, es cierto, el departamento recordemos que en Magdalena, a nivel de la educación básica, para no hablar de la educación superior todavía, pues es administrada por 3 entidades, una de ellas la gobernación del Magdalena, la otra el municipio de Ciénega y el municipio de Santa Marta, y las 3 entidades a nivel nacional presentan indicadores muy malos, ni siquiera regulares. Por ejemplo, la gobernación del Magdalena, son 96 entidades que existen en el país en la administración de la educación, y el resultado de la gobernación está en el puesto 92 entre esas 96. La misma situación se presenta para el distrito y para Ciénaga, dentro de esas entidades, entre las últimas y con puntajes muy por debajo, pero muy por debajo del promedio nacional. Entonces, una realidad, los malos resultados que hay en pruebas a ver. Hay una limitación de recursos para el sector educativo. Hay un gasto casi que inflexible. Por lo menos la gobernación administra la parte de prestación de servicios, le quedan muy pocos recursos para invertir en calidad educativa, pero últimamente han entrado algunas bolsas a financiar la educación, que tampoco han sido administradas de la manera adecuada, probablemente por los resultados que allí se presentan. Y un tercer factor es que, además de los malos resultados, internamente en el departamento se han incrementado las brechas en materia educativa respecto a las poblaciones más desfavorecidas. Es decir, nosotros nos hemos alejado más del nivel nacional, cada día nos alejamos más del nivel nacional, aumenta la brecha respecto al nivel nacional, pero aquí internamente en el departamento, las zonas rurales, cada día sus resultados, si lo analizamos año por año, los últimos 5 años, se van alejando mucho más, los resultados son peores respecto a lo de la zona urbana. Santa Marta, aunque respecto a las demás capitales está entre las peores,
los demás municipios se siguen alejando mucho más en resultados, se sigue creciendo la brecha respecto a Santa Marta, y internamente en el departamento los colegios oficiales van también alejándose del resultado de los colegios privados. Entonces, internamente también la situación tiende a desmejorar. Y bueno, a nivel de la educación superior, bueno, habría que hacer un análisis mucho más completo, ¿no? Y es que el tema de la cobertura, a pesar de algunos esfuerzos que se han hecho por parte de la Universidad del Magdalena, la falta de las sedes presenciales en los territorios sin duda mantiene a estos territorios en condiciones de desventaja, ¿no? Frente a, en cuanto a esos indicadores que vemos a nivel del departamento, no es la lectura correcta, porque no aplican igual para aquellos territorios que no tienen la presencialidad en materia de educación superior. Eduardo, un cordial saludo. Pero ¿cómo entendemos que los 20 mejores colegios los 20 mejores en los 20 mejores colegios del departamento del Magdalena solamente haya uno público? ¿Qué análisis le haces a eso? Eduardo, con los buenos días, sí, es curioso, fíjate, y es curioso porque es que en esos municipios donde esos colegios privados en cambio sí han aumentado, digamos, han mejorado muchísimo sus resultados. De hecho, compiten a nivel nacional esos colegios privados. Si nosotros vamos a esos municipios como el Banco, como Fundación Itividad, y que creo que son los 3 colegios privados que lideran, los 3 municipios donde se lideran, bueno, aparte de lo de Santa Marta, me refiero a los demás municipios del Magdalena, los resultados de los colegios privados, uno mira que los docentes que dan clase en esos colegios privados son docentes que pertenecen al sector público. Entonces pensaría uno, ¿cómo así que con el mismo docente no se obtienen los mismos resultados? De hecho, en materia de infraestructura, están mucho mejor, por lo menos si tú examinas en el municipio del Banco, están mucho mejor en materia de infraestructura y de dotación los colegios públicos que esos colegios privados que obtienen los mejores resultados. Entonces es importante hacer, y es lo que no se ha hecho, un análisis de esos casos de éxito que hay en el departamento, de los colegios privados, para tratar de replicarlos, aplicarlos, trabajar más mancomunadamente entre el sector público y el sector privado. De hecho, hay colegios en otros departamentos públicos que hoy en día son modelos. Un ejemplo, para no tomarlo de Santander, que siempre son los que hay que tomar de referencia, y que sería muy bueno hacer un acompañamiento, un trabajo con esas instituciones educativas, un análisis de esos casos de éxito. Vemos por aquí cerca del departamento del Cesar el Colegio Loperena, que hace unas cuantas décadas no presentaba buenos resultados. Hoy en día compite inclusive a nivel del mismo Valledupar en puntaje con colegios privados con muy buenos resultados. Entonces sí, es una situación incomprensible, porque como te digo, no es por falta de recursos, porque los recursos tanto de los docentes, los recursos financieros a veces son malos de los colegios privados, pero no se obtienen los mismos resultados, de los colegios públicos, pero no se obtienen los mismos resultados que los colegios privados en el Magdalena. Yo quisiera recordar aquí unos datos de otro artículo de opinión que escribió el profesor José Manuel Rodríguez Pimienta, que además es un referente con el tema de la educación, porque ha sido catedrático también de la universidad y tiene una especialización en política, y escribe unos artículos de opinión que son muy interesantes. Aquí, por ejemplo, decía, con respecto a la firma Sapiens, que si a nivel nacional el resultado de la evaluación de 13.929 establecimientos educativos puso en evidencia la catastrófica situación de la educación al comprobarse que solo clasificaron 795 como los mejores de Colombia, el 5% de los colegios, según la metodología de la firma encuestadora, mucha más desventura causó el saber que en el Magdalena, con aproximadamente 565 colegios entre públicos y privados, solo 8 hicieron parte del 5% de los centros de educación que clasificaron, y todos pertenecientes al sector privado: Bilingüe, IDPH, Campestre, Bureche, Cristiano de la Esperanza, La Presentación, La Milagrosa, El Divino Niño y San Francisco Javier, los 7 primeros de Santa Marta y el último de Ciénaga. Esto demuestra el por qué el Magdalena continúa siendo uno de los lugares de la geografía colombiana con pésima calidad educativa y está solo por encima de las zonas atrapadas por la violencia y la miseria y el hambre, como Chocó, Amazonas y Baupés. Esto todavía, Patrick, sigue indicando que estamos muy por debajo siquiera de las expectativas que los ciudadanos pudiésemos tener en el tema de lo público. El Liceo Celedón, que es el colegio referente nuestro, al que formó tantas generaciones, yo tuve la fortuna de graduarme en el Liceo Celedón,
Y también recuerdo lo que ocurría con el Pinillos en Monpós y con el Loperena que acaba de mencionar Edward Torres. Pero más allá de esas cifras e indicadores fríos, hay un componente emocional, afectivo, familiar y de la sociedad, que me gustaría ahorita más adelante leer sobre un tema de lo que es el manejo de los hijos a través de los padres, a partir de la educación y la formación que los padres le dan en las casas. Y eso está asociado, por supuesto, a la miseria y a la pobreza. Por ejemplo, en el informe Santa Marta, ¿cómo vamos? Camilo Yor advertía que de 546.000 habitantes en Santa Marta, la pobreza monetaria está sobre 369.000 pesos. Es decir, es pobre monetariamente aquel que solamente se gana 369.000 pesos. Y son 282.000 personas que están en pobreza monetaria. Y de la pobreza extrema monetaria, estamos hablando de 101.191 personas que solamente ganan 178.000 pesos al mes. Sí. Y estamos hablando, y habla aquí precisamente, presenta una tabla sobre que el 51% de la población del Magdalena es pobre, de Santa Marta es pobre, vulnerables son el 25%, clase media el 22% y solo el 1% es la clase alta, con una pobreza multidimensional que mide 15 indicadores, y si 5 de esos 15 indicadores marca, cuando se hace la valoración, en Santa Marta la pobreza multidimensional corresponde al 32.4%, que es el segundo en el país después de La Guajira. Cuando uno ve ese tema de la pobreza y la miseria de un departamento, o de Santa Marta, que tiene 546.000 habitantes, y de eso más de la mitad están o en pobreza monetaria o en pobreza extrema, y si a eso se asocia el problema de la forma como los padres manejan y conducen a sus hijos, que aquí hay un estudio interesante de un psicólogo que quisiera leer más adelante, uno enfrenta entonces una realidad cruda. No solamente son los indicadores fríos que nos están mostrando, es lo que está detrás, la causa. Y precisamente Beto, que es un hombre que está permanentemente en contacto con las comunidades porque ha sido concejal, subdirector de deportes a nivel nacional en Coldeportes, encuentra ese golpe de la sociedad, digamos que llena de tristeza y desesperanza. Y si al mismo tiempo, como dice Camilo, nos encontramos con gobiernos que aparentemente eran progresistas, y resulta que se dedican a hacer politiquería, porque una cosa es que venga el Foro de Sao Paulo a debatir sobre los problemas ideológicos que plantea para Latinoamérica el gobierno de la izquierda, pero otra cosa es que se utilicen los recursos públicos para traer a los invitados a que hablen de un discurso evidentemente político con un gobernador que está como jefe de debate de la izquierda latinoamericana. Entonces uno pregunta, ¿dónde están los organismos de control? Como pregunta Camilo, ¿dónde están los congresistas del Magdalena advirtiendo lo que está señalando, lo que está sucediendo, o los diputados o los concejales? Aquí nadie dice absolutamente nada. Los mismos gremios se quedan en silencio, parece que le tuvieran temor al discurso de la señora Tulia cada vez que se pasea de pretil a pretil insultando a todo el mundo, como decía David Sánchez Julião. Entonces, esa es una reflexión que hay que comenzar a hacer. Doctor Beto. En tiempos de tribulaciones, como los que golpean el mundo, golpean a nuestro país, y especialmente a nuestro departamento y ciudad, hay que recordar, desempolvar ciertas palabras que llaman a la reflexión. La educación, que un pueblo sin educación es un pueblo sin futuro. Eso no tiene ninguna discusión. Pero además de eso, existe otra frase que queda como anillo al dedo de Nelson Mandela, que la educación es el arma, pero no el arma, el fusil, sino es el arma más poderosa que el fusil, más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Y sin embargo, ¿qué pasa con nuestra ciudad y con nuestro departamento? Tenemos una serie de inconvenientes donde la gente votó pensando en un cambio por una persona que tenía como bandera toda su gestión en una universidad pública como la Universidad de Magdalena. Entonces esperábamos
que fue rector de una universidad durante varios años, esos conocimientos, esa sapiencia se trasladara para mejorar el nivel educativo en la alcaldía de Santa Marta, en el distrito de Santa Marta y en el departamento. Y sin embargo, estamos peor que antes. Ahora seguimos ocupando el segundo puesto a nivel educativo, con la peor calidad educativa, después del Chocó, inclusive estamos que nos pasamos. Y eso duele en el alma. Y para eso les voy a recordar a este pueblo amnésico, para que no se vuelva a equivocar doblemente. ¿Quién fue Carlos Caicedo? Por algo le dicen bipolar. Le dicen bipolar porque en su época de juventud, recordemos que fue guerrillero, y cuando estuvo en la universidad hizo alianza macabra con los paramilitares, y que si la vida y si no lo hubieran ayudado este sector último armado, no hubiera podido llegar a lo que es hoy. Fíjense ustedes, fue candidato al Consejo cuando se desmovilizó por una circunscripción especial, sacó 150 votos apenas, le ganó Rubén Darío Cardona con unos 500, 600 votos. Pero además de eso ocupó un puestico de tercera categoría como jefe de prevención y desastre en el departamento de Magdalena. Y fíjense ustedes, oiga pueblo, escuchen, refresquen su memoria, que este señor fue encargado de la Universidad de Magdalena nada más y nada menos que por alguien cuestionado por la justicia, el gobernador de ese entonces, que debe ser una vergüenza tener en hoja de vida algo firmado por una persona condenada. Pero además de eso, carajo, acabó con la esencia de la universidad, que es la educación, que es la academia. Llegó a la universidad sin ser profesional. ¿Cómo eliges tú los destinos y cómo tú armas profesionales? ¿Cómo tú organizas, creas profesionales si no eres profesional? Completamente fuera del tiesto, ¿no? Y fíjense ustedes, como encantador de serpiente, porque es un encantador de serpiente, un culebero mayor, cogió y vendió, y cogió e hizo una cantidad de cosas, y hasta con suerte. Fíjense ustedes que al poquito tiempo, él no se había graduado, fíjense ustedes, y creo que le faltaban 3 preparatorios, de los 5 preparatorios o 6 preparatorios que presentan ustedes los abogados. Y cogió y utilizó esa presión de la universidad y trajo a las personas de los preparatorios que los invitó a Santa Marta para que dictaran cursos, congresos y seminarios. Y además de eso, después en la noche me imagino que lo habrá invitado a sus traguitos y sus cosas, con chicas y demás. Oye, y lo que no pudo hacer en 3 años de graduarse, de presentar esos preparatorios, se graduó en 2 meses por ventanilla, por Dios. Y ese es el que nos gobierna y nos ha gobernado durante 12 años en el distrito de Santa Marta, y ahora maneja el departamento. No es posible. Les voy a decir una cosa, fíjense ustedes, utilizó su poder para golpear a las personas que no estuvieran a su lado, y tanto así que hay 3 muertes, y una de las personas que lo denunció por no haber llegado a la universidad sin ser profesional, hoy no nos acompaña, que es el estudiante Maduro, y los otros tampoco. Entonces, esas son cosas que debemos tener nosotros muy presentes, demasiado presentes. Imagínense ustedes que en ese entonces, 2 meses, 3 meses, porque es hasta de buena verdad, ¿no?, cogió y se presentaron las elecciones de los estamentos en los cuerpos colegiados, golpeó a los que no estaban con él, regaló 2.000 bicicletas. ¿Ustedes se recuerdan las 2.000 bicicletas? No hay la apoteósica, que creo que ya no hay ninguna. De esas 2.000 bicicletas que le dio a los estudiantes, imagínense ustedes, para conseguir la elección del estudiante en el cuerpo colegiado, o sea, en el Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo Directivo, y no sé si en la Universidad de Magdalena también lo va a hacer en Bienestar. En ASPU, los educadores, golpeó a los profesores, los que no estaban con él, y escogió y eligió, nombró a los de él y eligió a su representante. Ya tenía 2,
Además del Ministerio de Educación, que no le importa un carajo. Además el gobernador, porque es tan de buena que salió Jorge Caballero y entró Juan Carlos Vives con la misma intención de apoyarlo. O sea que ya tenía mayoría de 7. Modificó, lo que hace el Consejo Superior, modificó su estructura, su exigencia académica, donde es de alto nivel, es de maestría, doctorados y demás, y lo redujo a la mínima expresión, mientras él alcanzaba dentro de la universidad toda esa serie de situaciones. Y fíjense ustedes, ese señor nos vendió la imagen porque no se le dedicó a la academia, no mejoró. Inclusive, yo me sentía orgulloso cuando estudiaba en Bogotá, cuando hablaban de la Facultad de Agronomía. Era de las 3 mejores del país. Era con la de Tunja, la de Pamplona y la de Magdalena. La parte de educación, sociales, creo que es sociales. Carajo, sentía uno que le decía, oiga, recomiéndeme a alguien de allá de la Universidad de Magdalena. Y resulta y pasa que acabó con eso y en su espíritu inmediatista, ¿qué hizo? Creó una cantidad de facultades sin haber un estudio previo sobre las necesidades de Santa Marta, el departamento y el país, y también del mundo. Creó psicología. Yo una vez coloqué en Facebook, necesito una psicóloga, y me aparecieron 1000. Creó derecho, usted que es abogado, ¿sí o no? No tenemos demasiados abogados que no tienen campo. Y creó una cantidad de facultades sin haber hecho un estudio, porque siempre le gusta engañar. Después de eso tuvo sus aspiraciones para tratar de apoderarse nuevamente de la universidad, porque parece que hubo un choque. ¿Y qué pasa? Presentó candidatos a los cuerpos colegiados y tuvo una derrota aplastante. Tuvo también otra derrota cuando presentó candidato a la rectoría, con este muchachito que hizo trapisondas ahí en planeación distrital. Y además de eso, después que tuvo 5 años preso, yo no puedo entender cómo es posible que nunca, por ahí tengo la grabación, antes de ser alcalde, que lo entrevistaron como tipo 11 de la mañana, y viene la entrevista, entraban los hijos de él, 10:30, 11 de la mañana. Dice, vea, estos hijos me lo acaban de devolver del colegio, porque debo 7, 8, 10 meses de la mensualidad. ¿Y cómo es posible que esa persona, 5 años sin trabajar, sin ingreso, hoy sea la persona más rica? Creo que tal está guiñando con los Dávilas Bondanos, sin haber montado ni una venta de chicle, a costillas del dinero del desarrollo de nuestra ciudad. Pero lo que más me duele en el alma, que como no ya perdió todo el poder dentro de la universidad y que sabe que es un fortín, ahora quiere volver a engañar a abusar de la nobleza de los amarios y de los magdalenenses. Y ya vino desde que estaba en la alcaldía de Santa Marta, con el cuento y que la universidad distrital, por Dios, yo me formé en la universidad distrital en Bogotá y ejercí liderazgo. Hice las luchas, manifestaciones inmensas que tuvimos que hacer para no permitir que el distrito, los alcaldes, nos nombraran a dedo, los rectores, los decanos, sino que nosotros quizás fuimos de los pioneros, hace muchos años, 50 años, 20 y pico de años, fuimos los pioneros de que participaran los estamentos dentro de los cuerpos colegiados. Y fíjense ustedes, esa lucha se hizo en conjunto con la Universidad Nacional. Y ese señor, hoy que la universidad tiene aproximadamente más de 50.000 estudiantes, imagínense ustedes, ese señor, que el presupuesto es inmensísimo y además también que es distrital, del distrito de Bogotá, un presupuesto altísimo. Yo que fui varias veces tesorero del distrito de Santa Marta, ¿de dónde carajo, Ateo, de dónde carajo va a resultar que va a crear y que una universidad en Santa Marta? Y no entiendo cómo es posible que el Consejo permita ese engaño. Está bien, sino que colocaron en el acuerdo, en el proyecto de acuerdo 011,
no sé qué número que respondió al acuerdo como tal, le colocaron Universidad Politécnica. Si es Politécnica es completamente una universidad, ¿sí o no? Son dos cosas completamente diferentes. Universidad y universidad son 5 años para adelante. Y Politécnico es un nivel mucho más bajo, si son necesarios. Pero ya tenemos la universidad, tenemos la escuela industrial. Yo recuerdo cuando estudiaba en el Liceo Celedón íbamos a hacer prácticas de electricidad y de mecánicas, en vainas esas, bachillerato, hacíamos en la universidad, en la escuela industrial, y también en INEN técnico y un poco de colegio técnico. Entonces, ojo, no se dejen engañar, pueblo samario. Vienen unas posibles elecciones y ya comenzó como encantador de serpiente, que es comenzó a vender una cosa que no va a realizar ni mucho menos ejecutar. No hay universidad, y no sé cómo le dicen, y cada vez que lo entrevistan, que universidad distrital. No, señor, es Politécnico Distrital. Además, ¿sabe cuánto tiene el presupuesto? Oye, creo que vale más la cancha de fútbol de la canchita esa de allá de barrio de Gaira, que costó 5.300 millones de pesos, que el presupuesto de esa famosa universidad distrital tiene 2.000 millones de pesos de presupuesto. El distrito no tiene para más. Entonces está vendiendo que como tiene afinidad política con Pedro, que entonces le van a llover los millones y millones de pesos. Todos sabemos el tiempo que demoró la Universidad de Magdalena, que es departamental, para que recibiera beneficios económicos, para que tuviera también la estampilla, y una cantidad de factores. Entonces no se deje engañar, y busque que sus hijos, si quieren un mejor futuro, estudien en una verdadera universidad, y nuestra universidad pública es la del Magdalena. Sí, yo lo que pienso es que el departamento debe fortalecer la Universidad del Magdalena. Obvio, y el también. Sí, claro. Crear una universidad distrital en el medio es impertinente, no es conducente hoy. Hay que fortalecer la Universidad del Magdalena. Yo recuerdo, yo trabajé en la Universidad del Magdalena en algún tiempo. Sé que Patricia, eres egresada de la Universidad del Magdalena, y en ese ámbito, por ejemplo, Caicedo como rector acabó con la cultura de la universidad. Con todo. Las danzas de la universidad era el portaestandarte más importante que tenía la universidad. Yo recuerdo, como director de Bienestar, que la universidad propiciamos que fuera a Francia, y fue a Francia. Era Ibsen Díaz Viloria, que en paz descanse, el director de cultura de ese departamento de bienestar universitario que nosotros manejábamos. Y entonces, en esa particularidad, como anotabas, he tenido también mucho acercamiento con la Universidad del Magdalena. Mi padre fue rector de la universidad, Zuli, mi hermana, fue rectora de la Universidad del Magdalena, con grandes propósitos. Yo recuerdo que la estampilla pro Universidad del Magdalena la lideró Zuli con el doctor Alfredo Méndez Alzamora, que era en ese momento senador de la República. Del Partido Conservador. Del Partido Conservador. De aquel Partido Conservador. De aquel Partido Conservador. Y cuando Caicedo, que era secretario privado del gobernador Caballero, olió el tocino, empezó toda una campaña para apropiarse de la Universidad del Magdalena. Y así. La fundación, ni el nombre siquiera es de él, porque el nombre es, ¿cómo es que se llama? Manos Limpias. Osvaldo Pérez. Osvaldo Pérez. Sí, claro. El primero que escuché hablando de la refundación de la universidad fue Osvaldo Pérez. Claro, y él generó banco de proyectos de lo que hoy estructural y físicamente es la Universidad del Magdalena. Eso no es obra de Caicedo. Caicedo se ha encontrado en la vida con esas particularidades. Por ejemplo, en la Universidad del Magdalena, la proestampilla universidad. En el distrito, el sistema estratégico de transporte, que entre otras cosas lideró mi hermana Zuli, encontró los recursos financieros y todos los proyectos ya ¿Documento Compes? Claro que sí. Por 400 todos los documentos estructurados, es decir, él como que tiene un ángel que lo orienta. O un demonio. Yo más bien creo que tiene pacto con el diablo. Entonces, en esa particularidad, yo sí quisiera seguir escuchando a Patricia, la doctora Patricia, que es nuestra invitada especial hoy, para que nos cuente, ya que usted es egresada de la Universidad del Magdalena, y en el campo educativo yo también tengo unas reflexiones. El problema también es humano en la parte educativa, es fundamental.
entonces hay responsabilidad de los docentes. ¿Cómo es posible, como decía el doctor Eduardo Torres, que los mismos docentes que dan en el colegio público son los que dan en el privado y los colegios privados son los que se destacan y el colegio público no? Algo está pasando desde el punto de vista de la perspectiva humana, no me queda la menor duda. Así es. Bueno, quedó sin contestar la pregunta que hizo Eduardo al principio. Es decir, nosotros no podemos seguir hablando de que estamos bajo un gobierno progresista. Es decir, si esas fueron las expectativas con las que ustedes eligieron, y hablo a aquellos que votaron por él. Aquellos que votaron. No, estamos totalmente desfasados. Aquí no ha habido un gobierno progresista. Aquí ha habido un gobierno que se ha empoderado de un discurso, ¿sí? Oportunista. Pero si vamos entonces a hablar de progresismo, miremos a ver entonces dónde está el tema del trabajo en la distribución de la riqueza. Que eso hace parte de una propuesta progresista política. Y hoy el doctor Teodoro nos está entregando unos porcentajes abrumadores en términos de pobreza, 51%. ¿Es progresismo eso después de 12 años, 14 años en el gobierno, en alcaldía y ya prácticamente 4 en el departamento? ¿Es progresismo? No. O sea, nosotros tenemos que llamar las cosas como son y no seguir hablando de disfraces, ¿sí? No, la comunidad, la población de 546 que nos decías ahorita de habitantes están acostándose con hambre. Entonces, ¿qué niños van a ir a la escuela con hambre? Y además de eso esperan el desayunito en el colegio y el PAE llegó cuando se va a acabar el año. Por decir algo, ¿dónde está la defensa de los derechos civiles que hace un gobierno progresista en Santa Marta y en el departamento? Donde hay un estudiante que hoy está siendo acusado por la administración distrital de terrorista, expuesto a las fuerzas oscuras del departamento y del distrito. Ahora, yo hablaría entonces de dónde está el progresismo de este gobierno en términos de bienestar social. Es decir, no llamemos las cosas como son. Cuando la gente votó por un pseudo yo no sé en qué estaba pensando, porque es que escogió a alguien que está acusado ante la Fiscalía 190 por delitos de lesa humanidad. Es decir, ¿dónde está ese gobierno progresista en la defensa de sus derechos civiles? Entonces, no hablemos de progresismo en ese gobierno porque no hemos tenido un gobierno progresista. Y por eso entonces, Patri, nos preguntamos que además de no ser progresista, promueve un foro con los delegados del foro de Sao Paulo o de Puebla, con recursos del departamento para demostrar o tratar de intentar demostrar que es progresista y que está rodeado de la izquierda latinoamericana que está gobernando el mundo nuestro hoy. Exacto, y entonces hay que hacer un llamado a la izquierda progresista del mundo hoy, o sea, que análisis están haciendo, o sea, que vengan aquí a nuestro departamento y se paseen en el banco, vayan al mercado del banco para que tengan que chapolear como hacen nuestros vendedores de pescado, cuando hacen nuestras mujeres emprendedoras que tienen que ver cómo hacen para subir sus plátanos y sus yucas y sus comidas para que no se les infecten con la inundación de unas lluvias que podrían ser desde por la total carencia de una claridad política, porque ha sido un problema de voluntad política en las construcciones de acueducto y alcantarillado. Entonces no hablemos, por favor, de un gobierno progresista. Pero no quiero darle tanta importancia a ese gobierno que no es progresista. Nosotros tenemos que ver cómo construimos un gobierno progresista. Es nuestro llamado, ¿sí? Ahora, ¿qué ha contado con suerte, no con suerte? No, ha contado con que surgió en un proceso en donde es claro para todos que la violencia se tomó el departamento, que la violencia se tomó las instituciones, que las organizaciones civiles, estudiantiles, sindicales, las mismas comunidades estaban aterrorizadas. Entonces se aprovechó de eso. El tema aquí no es solamente si él es progresista o no es progresista, es qué va a pasar con nosotros como organizaciones civiles, qué va a pasar con nosotros si no tomamos desde ya las medidas que correspondan frente a nuestra participación ciudadana, que es otra cosa que tampoco ha hecho este gobierno que no es progresista. ¿Dónde está la participación ciudadana? ¿Dónde están las veedurías? Veedurías cooptadas por un sistema, ¿sí?, que dicen y firman lo que les conviene. Pero aquí hoy vinimos a hablar de calidad y pertinencia en la educación. A mí el tema de calidad es algo allí que me causa como cierto... Patri, permítele a Yamile, porque tenemos el compromiso corte de los... comercial. Listo. Son las 9. Con Edward además. Sí, 9:02 minutos y ya continuamos con la doctora Patricia, nuestra invitada especial del día de hoy. Vamos con el corte comercial, Oscar, allá en cabina.
Escucha el noticiero de los domingos y días festivos por Radio Magdalena. Recuerde, este domingo y días festivos, escuche las noticias como son. Y tenía que ser por Radio Magdalena, la emisora líder en opinión. Radio Magdalena en Gaira, más popular. En Droguería La Economía estamos comprometidos con tu bienestar. Visita nuestros puntos de venta y conoce toda la variedad de productos que tenemos para ti. Medicamentos, productos de aseo, productos para tu bebé, alimentos y mucho más. Llámanos al 605-369-9090 y realiza tu pedido sin salir de casa. 605-369-9090 o visita nuestra página web droguerialaeconomía.com y entérate de todas nuestras ofertas. Droguería La Economía, comprometidos con tu bienestar. Radio Magdalena en Gaira, más popular. Lo que dice Radio Magdalena, todo el mundo lo cree. En la noche y en el día, Radio Magdalena, más popular. Santa Marta necesita seriedad. Radio Magdalena, la emisora que lo sabe todo y lo cuenta todo. Los periodistas y locutores de Radio Magdalena, siempre con la verdad. Son las 9:04 de la mañana. Agradecemos a esta hora, como siempre, el reporte de las redes sociales, a todas las personas que nos están escuchando y que siguen allí, por supuesto, a las personas que nos han dicho, pero que le hable la doctora Patricia, claro que va a seguir hablando y va a estar una hora más con nosotros, así que ella estará aquí con nosotros hasta las 10 de la mañana. Agradecemos a todos los oyentes que, como siempre, nos escuchan del barrio El Cundí, de Taganga, del Rodadero, incluso personas de fuera de la ciudad nos están saludando, incluso y fuera del país. A todos ellos muchas gracias por estar en sintonía, por sus aportes, por sus opiniones y como siempre los oyentes de todos los fines de semana que nos están saludando, y hay unos fans aquí de algunos personajes de los panelistas, también muchas gracias a todos ellos, en cualquier momento les estaremos respondiendo. Continuamos entonces con la doctora Patricia. Silfredo Villa, por favor. También tenemos allá, Oscar, a un oyente muy especial, ese es un señor muy inteligente, además fans de Radio Magdalena, que por supuesto nos envía un mensaje a los panelistas de Opinión Libre, y lo tenemos, se llama el doctor Silfredo Villa, y quien vamos a escuchar en este momento. Buenos días, señores intervenientes, oyentes y amigos de Radio Magdalena y Radio Rodadero. Les habla Silfredo Antonio Villa Miguel, nacido y bautizado en esta hidalga ciudad de Santa Marta. Vi por primera vez la luz del universo en el barrio Cundí. Allí tengo sembradas raíces profundas con vínculos de cariño, amistad y aprecio. Allí aún permanece la cuna en donde duermen remembranzas imperecederas de mis primeros retosos juveniles. A mis 80 años cumplidos ya, me place saludar con mucho fervor y mucho regocijo a los panelistas que integran esa interesantísima mesa de trabajo, como son doctora Leonor Consuelo Gómez, doctor Camilo David Hoyos, doctor Alberto Riasco Roja, doctor Rafael Macías Ramos, doctor Rubén Darío Ceballos, doctor Eduardo Barros Durán, doctor Teodoro Gómez Rodríguez, y la gran periodista, modeladora y redes sociales Yamile Gómez Preciado. Debo registrar complacido que este es un nuevo programa de la organización López Jánica. Para todos ustedes, señores intervinientes, que Dios y la Virgen den cabida en sus corazones
para que esta, nuestra ciudad natal, Santa Marta, goce de su eterno amor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro, de verdad, muchas gracias por ese saludo especial y que nos motiva, por supuesto, a seguir adelante y a ser mejores cada día. Bueno, seguimos con la doctora Patricia, estaba diciendo algo muy interesante al momento del corte comercial. Doctora, le decimos al doctor, el profesor Eduardo, por favor, que no se nos vaya, que después de la doctora Patricia queremos escucharlo. Doctora Patricia, adelante. Bueno, entonces está hablando del tema de la calidad. O sea, el tema para mí de la calidad tiene allí sus espinitas, porque es que la calidad, el concepto de calidad en la educación, cuando cambia la concepción de educación, de servicio, como decía el profesor, de un servicio público, pero además de un servicio público, de un derecho fundamental. Y entonces se empieza a considerar la educación como una mercancía, que es lo que hoy está permitiendo que entonces, a través del acuerdo de eficiencia, doctor Beto, el acuerdo de eficiencia que se firmó con la Universidad Magdalena con el entonces ministro Niño, ¿sí?, en donde toda la situación de la universidad empezó a cambiar en términos de alza de matrículas, ¿sí? Todo lo que tenía que ver con ese componente que subió matrículas. La gente dice, no, Patricia, es imposible. No, pues hagan el análisis y se darán cuenta que subieron en el 1000%. ¿Sí? Entonces, población que hacía parte de nuestras comunidades de tratos 1 y 2 no pudieron ingresar a la universidad. Así es. Entonces, empieza un proceso para nosotros, desde nuestra concepción de educación como servicio, como un derecho fundamental, el proceso de privatización de la Universidad Magdalena, en franca propuesta de parte del gobierno nacional y del señor Caicedo. Entonces, la calidad para mí es un componente de una visión mercantilista de la educación, ¿sí? Entonces, eso va a tener unos estándares de acuerdo a esa posición mercantilista de la educación. Entonces, a mí me gustaría más hablar sobre el tema de la pertinencia. Y entonces, frente a la pertinencia, que era la pregunta que nos convoca hoy, si tenemos una educación pertinente o no, yo plantearía que no tenemos una educación pertinente. Ese es el planteamiento del que quiero partir. Pertinente, no pertinente. No solamente porque no ha sido ejercida desde un gobierno progresista, sino por el contrario, nos dejó unas matrículas elevadas en la Universidad Magdalena que hoy están impidiendo que mucha población pueda entrar a la universidad. Porque es que aquí también tenemos que entrar a otra discusión, y la discusión es que hemos planteado frente al tema de cobertura, y ampliamos cobertura, y entonces tenemos unas infraestructuras, y tenemos el megacolegio, y tenemos la cobertura, y entonces podemos recibir ya entonces en cada salón 30 niños, 40 niños. Pero aquí la discusión no es solamente en tema de cobertura, es en tema de acceso. ¿Cuántos muchachos y muchachas, niños y niñas, pueden acceder tanto a la educación preescolar como a la educación universitaria? Entonces es un tema que hay que revisar en cuanto a temas de política pública en la educación. Entonces, ese acceso y esa permanencia que está en la Constitución. Es que aquí tenemos un problema serio con el tema de la educación, y es que hay una violación flagrante a nuestra Constitución y a la Ley 115, la Ley General de la Educación. Si nosotros que nos vanagloriamos de tener una normatividad hermosa en la Constitución y en la ley, hoy esa ley no se está cumpliendo, ¿sí? Entonces tenemos un tema de pertinencia, porque no tenemos, primero, acceso. ¿Cuántos niños se tienen que quedar hoy en casa por las inundaciones? ¿Cuántos niños tienen que quedar en casa porque no hay alimento? Hay hambre. ¿Cuántos niños, que era algo que señalaba el doctor Teodoro y algo que señalaba el doctor Camilo y el profesor Camilo, ¿sí?, y es el tema de la cultura de la pobreza? Es un tema que nosotros nos olvidamos, que los ideólogos del momento, los sociólogos y los antropólogos de ese momento plantearon aquí, en Colombia. Nosotros tenemos un serio problema en términos del imaginario y el subjetivo que tiene la comunidad frente a la educación. Y es que es obvio, estamos transversalizados, cruzados por un negocio que nos dañó a todos y se llama el narcotráfico. Y entonces la ganancia fácil, ¿sí? Entonces, mientras un muchacho se dedica a estudiar 5 años en la universidad y después tiene que ir a ver cómo hace para hacer un posgrado, que ese es el otro tema, ¿sí?, era mejor convertirse en mafioso o criminal. Y esa era la medida del éxito. Y ahí tenemos, miren, los parapolíticos donde están, ¿sí?,
Y entonces era exitoso el que podía llegar con un carro a la puerta. Entonces la educación en ese inconsciente colectivo no pasó a ser una herramienta, ¿sí?, de formación y de superación de la pobreza, si queremos ponerlo en ese término. Perdóname, ya termino la idea. Y entonces en el planteamiento de esa pertinencia tendríamos que entonces empezar a hablar sobre los fines de la educación. O sea, ¿es pertinente frente a qué? La pertinencia no es algo abstracto. Es pertinente frente a nuestros territorios. Nuestros pueblos ribereños están recibiendo una educación pertinente. ¿Y basado en qué? Somos una cultura anfibia en esa zona, ¿sí? Es pertinente frente a los siguientes fines que no se están garantizando en la educación. Entonces, por eso digo, mi planteamiento es que no es pertinente. Fines primordiales: desarrollo integral de la persona humana y el conocimiento de la realidad, de la cultura nacional y de la cultura universal, de saberes ancestrales, del saber científico. Entonces, y eso no está ahí en la demagogia progresista, no, está en la ley 115, en su artículo 72, los fines de la educación. Entonces yo preguntaría si el PEI, del que estamos hablando, el Plan Educativo Institucional de nuestras IED, ¿sí?, está siendo coherente con esto. Y si ustedes miran el PEI, son cosas fabulosas. El mundo está arreglado a través del PEI, pero resulta que los maestros los tienen guardados allá, anquilosados, archivo histórico de la institución, porque tienen que estar llenando formatos, porque tienen que estar sujetos a otras cosas. Un PEI que debe ser una construcción colectiva, padres, hijos, padres, estudiantes, comunidad, administrativos, profesores y demás. Lo otro es, entonces, un tema mucho más delicado, que es el que yo veo frente a la pertinencia, y tiene que ver con lo que la Constitución dice frente a la educación. No estamos hablando ni siquiera de pertinencia en el ámbito territorial, que es lo otro. ¿Cuál es la educación que nuestros niños ribereños necesitan? Nuestros jóvenes ribereños necesitan. Y de acuerdo a las apuestas productivas, además. Partiendo de esas apuestas productivas también. Tenemos el mar. ¿Cuál es la educación? Por ahí vi una cátedra de oceanografía, una cosa así. No sé quién la estará dictando en la universidad. O sea, nuestra comunidad frente al mar. O sea, y estamos hablando solo en términos de territorio. Sí. Y yo te agregaría, padre, en términos de los ríos. Eso. Que vienen contaminados, que no tenemos agua, a pesar de 31 ríos que bajan de la Sierra Nevada. Entonces, cuando uno enfrenta esa realidad y hablamos de pertinencia, nos preguntamos dónde están los profesionales que pueden orientar la discusión y el debate y la resolución de los problemas que plantean los recursos hídricos. Y aquí Zulia David Hoyos, una de las expertas en temas de plan de ordenamiento territorial, planteaba que un determinante esencial de cualquier plan de ordenamiento territorial es el agua, el acceso al agua, la calidad del agua. Y por lo que significa también por el tema de agricultura, por todo lo que significa el agua. Y si además tenemos el mar que está contaminado permanentemente por las aguas llenas de detritos de alcantarillas, entonces, ¿qué estamos ofreciendo también a los que visitan Santa Marta? Es decir, estamos en una interminable parábola de discusión y de debate, pero no llegamos a la solución, porque lo que importa son los intereses particulares, tanto de los gremios, como de los políticos, como de la sociedad misma. Es decir, cada cual está en lo suyo. Y si al mismo tiempo le inyectamos el componente del narcotráfico, que tiene que ver con un tema de la falta de los pocos valores que puedan encontrarse en la familia, o de la mala conducción de alguien como oveja negra de su familia, por ejemplo, entonces estamos enfrentados a una realidad muy cruda. Por eso el continente nuestro no avanza. Mientras que en Estados Unidos vi, por ejemplo, un artículo de opinión de Germán Vargas Lleras cuando habla del problema de la pérdida de 62.000 kilómetros cuadrados de mar territorial con Nicaragua, y explica lo que sucedió. Cuando uno enfrenta a esa realidad del país, en donde cada cual está interesado en lo suyo y el país se desbarata, mientras que en Estados Unidos, con la doctrina manifiesta, consolidaron su nación antes de la guerra de secesión, en Colombia la hemos venido perdiendo, pero es porque no existe ni siquiera un atisbo de respeto por la institucionalidad y por la patria, y por la nación, precisamente porque no hay valores. Entonces, cuando uno llega a encontrar el sumum del problema en la familia, familias disfuncionales, llenas de problemas de violencia, todas estas cosas que acompañan a este ejercicio, que finalmente se representan en los indicadores fríos que está planteando el Observatorio de Santa Marta, como vamos en lo que estamos diciendo. Entonces la pregunta es,
¿Cómo hacemos para mejorar el estándar de vida de nuestra ciudad frente a personas que están interesadas en hacerse ricos? Nada más. Y me gustaría que escucháramos a Eduardo. Sigue, padre, por favor. Sí, es decir, nosotros, como planteaba la profesora Zuli y como también han venido planteando otros expertos, entre eso tenemos al doctor Montiel, que escuchábamos en los diálogos ahorita regionales, la propuesta del tema no solamente de abastecimiento de agua, sino también el tema de alcantarillado, es que nosotros no conocemos nuestro territorio. Y nosotros tenemos que hacer un plan de ordenamiento basado en el recurso hídrico. El recurso hídrico son ríos, pero también son lagunas, pero también son ciénagas, pero también es el mar. Es decir, un departamento que se está inundando pero no tiene agua en sus casas. Y el Parque del Agua, ¿no? No, y el Parque del Agua, Eso es chiste. que estuvimos visitando unas amigas lideresas en las Malvinas y nos contaba que el Parque del Agua terminó siendo hoy una de las causas de sus inundamientos, porque el agua eran unos humedales que ayudaban como colchón, por decirlo así gráficamente, a absorber una cantidad de agua que hoy no está siendo absorbida y que bueno, hay también otras problemáticas, Santana y demás, y confluyen en ese río, en ese barrio. Pero entonces, sigamos con el tema de esa pertinencia. Entonces, es pertinente la parte desde la posición productiva que queremos darle a la educación. A nuestros muchachos de la universidad se están formando de caras a una región, porque es que es el otro punto. Nosotros estamos aquí encerraditos como departamento y estamos hablando de la situación del departamento, pero es que el río Magdalena, ¿sí?, que pasa por nuestros municipios, es del país. Es del país. Y entonces nosotros tenemos un problema no solamente regional, sino una situación nacional en donde la basurita que echan allá arriba nos llegan aquí. A la Ciénaga Grande de Santa Marta. A la Ciénaga Grande de Santa Marta. Patricia, pero bajo el discurso pragmático de la pertinencia, no podemos olvidar carreras tan importantes como la filosofía, la antropología, la misma psicología, con problemas de salud mental tan grandes que tenemos en nuestro departamento, con un índice de suicidio que está creciendo muy fuertemente. Y precisamente... o sea, pertinencia no es solo el tema productivo. No, pero mira la pertinencia de lo que tenemos. Hoy hay una cantidad de programas en la universidad, de la Facultad de Educación, que bueno, yo no recuerdo hoy, pero recuerdo cuando estaba la Facultad de Educación, el programa de Ciencias Sociales al que pertenecíamos nosotros, ¿cierto? Y cuando yo ingreso ahorita a la Universidad de Magdalena, porque después de una tutela, que es algo que yo quiero aclarar, aquí en la universidad no me abrió la puerta, fue una tutela que obligó a la universidad, entro a antropología. Porque entre otras cosas hay que contarle a la opinión pública que tú fuiste de los perseguidos en la época que asesinaron a Hugo Maduro, a Julio Otero y a Morelli. Y fue desaparecida Lesbia Polo, y fue asesinado Vicente Pérez, y fue asesinado Roberto Polo Pérez, y tenemos una lamentable recuerdo frente al tema. Y entonces yo ingreso a antropología y cuando me hacen la evaluación para mirar qué se podía homologar, era tan bueno el programa de sociales que quedé en quinto semestre de antropología. O sea, me homologaron. Homologaron. Sí, 5 semestres. Sí. Y además de eso, yo recuerdo que cuando estábamos en sociales, las salidas que no tuve en antropología las hice en sociales. Íbamos a la sierra, íbamos a Monpós, recorríamos toda la zona de la Ciénaga, los palafíticos. O sea, el proyecto de sociales, aunque era una licenciatura y era en la jornada nocturna, era para la gente que trabajaba, era un programa que estaba de cara a esa realidad, nos llevaba a ver la realidad. No solamente las escuelas. La realidad que hoy se representan los indicadores. La realidad que hoy se representan esos indicadores. Pero entonces hay otro tema que es la dimensión integral, que es la dimensión espiritual a la que estaba hablando. Esa dimensión espiritual y moral y social que está establecido en la Constitución como parte de los fines de la educación. Y entonces entraríamos a mirar si esa educación que tenemos es pertinente a esto, cuando en las escuelas nuestras están los niños expuestos al microtráfico. Pero fíjate, Patrick, de 73 colegios en Santa Marta, tiene 3.000 profesores que solamente de ellos el 20% tiene especialización y tiene 260 y tantos administrativos. O sea, Santa Marta tiene esa connotación, pero el señor gobernador se gasta el dinero trayendo a unos hombres de la izquierda latinoamericana a los que respetamos si son demócratas,
No, pero yo quisiera... Perdón, Camilo, pero no estamos de acuerdo. O sea, una cosa es que se abra el debate ideológico en términos políticos dentro de los partidos políticos o con los partidos políticos, pero no un gobernador patrocinando con recursos del departamento del distrito esa clase de eventos. Mientras tanto, solamente el 20% de 3.000 profesores tienen especializaciones para Santa Marta. Y los altos costos, ese es un tema que conversábamos con el profesor Máximo en estos días. Es que el tema no solamente es la infraestructura, los maestros que están, el acceso, la cobertura, la permanencia, ¿sí? Porque los niños se nos están yendo de las escuelas porque tienen hambre, ¿sí? Y ese es un problema que nosotros tenemos que trabajar. La educación no puede seguir jugando aquí a cosas imaginarias, ¿sí? Los niños tienen hambre y eso hay que resolverlo. Pero hay el tema, profesor, perdóname un segundito, y es el tema entonces de la formación docente. ¿Cuánto cuesta una maestría y cuánto cuesta en la Universidad del Magdalena? ¿Sí? Y el otro tema tiene que ver con los espacios que la educación está permitiendo en la contribución de esa construcción de una sociedad democrática y una sociedad justa y humana. Porque simplemente estamos mirando la educación desde el punto de calidad, que tiene que ver a los referentes prácticamente de si la gente se está formando o no, se está preparando y capacitando para el mercado laboral, pero no estamos hablando, ¿sí?, de la formación del ser humano para una sociedad democrática, que es lo que hoy estamos demandando. Y lo otro es el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos. Es decir, hoy nosotros, ¿cuánta población tenemos en el departamento víctima del conflicto armado? Más de 350.000 víctimas del conflicto armado. La educación que están recibiendo nuestros territorios PD del departamento, que es donde están enmarcadas esas víctimas, y eso sin contar con que, por ejemplo, la zona bananera, que tiene la cantidad, un número de víctimas impresionante, incluso hay municipios, hay parte de la zona bananera donde se habla de que son territorios huérfanos, porque mataron a sus padres. Ahí son madres cabezas de hogar sacando adelante niños, no hay hombres. Ahí, bueno, unos 2, 3. Pero los padres de esos niños no están. Entonces, es una educación pertinente frente a un departamento que fue golpeado por la violencia. Es un departamento, porque es que el tema aquí de la educación, se habla de paz y paz total, ¿sí? Y hoy la educación está hacia esa vía. Las escuelas están, los maestros de FECODE y los maestros y el magisterio sindicalizado está hablando de una escuela de territorio de paz, ¿sí? Pero nuestros niños víctimas, nuestros niños que vieron cómo asesinaban a sus padres, cómo desplazaron comunidades enteras. La educación está siendo pertinente con ese proceso que viene del posconflicto, del posacuerdo, porque todavía no podemos hablar de posconflicto. Entonces, la pertinencia empieza entonces a cuestionarnos es cuál es el fin de la educación y qué es el ser colectivo e individual que estoy formando. Doctor Camilo, por favor, démosle cabida a Eduardo, yo quisiera, ya que tú comentaste, Patri, el tema de la conducta del actual gobernador con las muertes que hubo al interior de la universidad, la reflexión de la vida. Yo soy abogado y vivo indignado con la justicia colombiana, porque no hay derecho a que con el transcurso del tiempo haya una indefinición en la resolución de los procesos judiciales que se adelantan contra ese personaje. Incluso hay en la unidad de delitos de lesa humanidad, todos esos delitos cometidos por Carlos Caicedo presuntamente están en el análisis y estudio en esa unidad. Valdría la pena reflexionar cuánto le ha costado al departamento y al distrito esa indefinición de esos procesos judiciales. Porque hoy la cultura, estamos hablando de educación, los valores están invertidos. Hoy en esa indefinición estamos cayendo en la anarquía. Esa es la realidad. Sobre la base de que hoy lo que pide la ciudadanía samaria y del Magdalena es que se definan esos procesos para bien o para mal, pero eso tiene que definirse, porque hoy eso representa un alto costo económico para el departamento y para el distrito de Santa Marta. ¿De dónde saca la plata Caicedo para sostenerse desde el punto de vista judicial frente a toda esa magnitud de procesos que tiene? Es la pregunta. Que no es barato. Exacto. Entonces, como reflexión dice uno, los valores, ya que estamos hablando de educación, están invertidos. Entonces, el gobernante de turno, en este caso este señor, llega al poder y como tiene el recurso financiero, pues compra las conciencias de algunos funcionarios judiciales, que no son todos obviamente, hay personas muy dignas en la justicia, pero que evidentemente
frente a un tema tan álgido, resulta conveniente que la justicia colombiana defina de una vez por todas para evitar esos altos costos que hoy representa el sostenimiento del señor Caicedo frente a la rama judicial del Poder Público. Escuchemos, por favor, gracias, Camilo. Pero una pregunta, para darle a Edward. Aquí nos quedó muy claro las cifras con respecto a las instituciones educativas privadas y públicas. Queda el referente que son los mismos docentes. Y yo quiero dar una respuesta en nombre de los docentes. La diferencia es una, Camilo. Que faltan docentes, que las instituciones educativas del departamento hoy no cuentan con internet, el contrato de internet no se ha firmado, que no tienen aseadora las instituciones públicas del departamento del Magdalena, unos contratos de prestación de servicios que no se han firmado, Camilo, no hay celadores, se están robando los bienes de las instituciones educativas porque no han hecho la orden de prestación de servicio para el celador. Los alimentos que benefician a 140.000 niños en el departamento del Magdalena se podrán renovar el 7 de septiembre, creo que es fecha cercana al 8 de septiembre, finalizando el año. Y tenemos proyectos importantes que han gestionado los alcaldes en beneficio y estos proyectos son tumbados por el mismo gobernador. Y yo quisiera preguntarle a Edward sobre esos dos temas, sobre el PAE, que sé que él conoce mucho, sobre el tema si existía ese tal bloqueo y sobre el tema del proyecto que beneficia a las instituciones educativas de 7 municipios que se cayó. Doctor Edward, adelante, le escuchamos. Sí, claro. Bueno, para responder la pregunta que hace Edward, el tema del PAE, bueno, yo creo que afortunadamente no nos dimos cuenta a tiempo de la mentira que venía contando el gobernador desde el año pasado, desde noviembre, venía informándole a la comunidad que no contrataba el PAE porque no le habían asignado los recursos y todo eso le colocaba un nombre que era un famoso bloqueo. Logramos demostrar que pues no había bloqueo porque pues los recursos le habían llegado. Sin embargo, él ahora, y todavía él, lo escuchamos en la presentación que hizo con el presidente Gustavo Petro en Aracataca, insiste en seguir repitiendo esa palabra bloqueo, aunque se le demostró que era una mentira de él. Entonces es preocupante cómo tenemos un gobierno no solamente ineficaz, ineficiente, sino también mentiroso. Y bueno, eso frente a una comunidad que de pronto muchas veces... Se perdió la comunicación. Se perdió, se cayó la llamada. ¿Está en el banco Magdalena? Sí, debe estar. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Adelante, doctor. Sí, entonces muy peligroso eso frente a una comunidad que de pronto no muestra el suficiente sentido crítico. En las recientes elecciones, ya que hemos estado hablando bastante del tema político, bueno, los territorios, el Magdalena demostró que está dispuesto a castigar esos malos gobiernos, ¿eh? Nos preocupa Santa Marta, que Santa Marta de pronto no observa una sociedad todavía anestesiada. No debería decirle a los amarios, hombre, ya la operación pasó, ya hay que despertar de esa anestesia y también sumarse a esa actitud que tiene ya el resto del departamento muy crítica frente a lo que sin duda es un mal gobierno y que se demostró con acciones como la del PAE. Pero bueno, hace un momento también para retomar algunos de los aspectos que ustedes han tomado, creo que mencionaba algo sobre el tema de la relación que tiene estos malos resultados en educación con los niveles de pobreza. Fíjate que hay cifras, Teodoro, en el caso de si hacemos un comparativo, ¿no?, entre la brecha, el comportamiento que tiene la brecha entre los departamentos o las entidades certificadas en educación y su respectivo nivel de pobreza, hay un nivel de correlación perfecta, de 1, prácticamente. Es decir, que a mayor, ante el aumento de la brecha entre los departamentos, entre las entidades certificadas y la nación en materia educativa, hay también un mayor nivel de pobreza. Así que sí está incidiendo hace rato, hay cifras suficientes que indican que sí hay una relación entre estos malos resultados y los altos niveles de pobreza que tiene el departamento. Patricia mencionaba hace un momento el tema de la pertinencia, hizo énfasis en la iniciativa. Uno revisa, Patricia, el plan de desarrollo y encuentra, fíjate, el actual gobierno, y encuentra que hay unos programas que de alguna manera están dirigidos a fortalecer esa parte de la pertinencia educativa. Hay unos 4 o 5 programas, algunos relacionados con el sector productivo, algunos relacionados con el tema del folclórico, con el tema de la creatividad, y uno revisa y la mayor parte de esos programas no se han ejecutado y no ve uno a los funcionarios de la gobernación en los territorios directamente, porque no, se la pasan ocupados en Santa Marta haciendo politiquería para los grupos políticos del gobernador y en los eventos internacionales que no tienen nada que ver con la función del gobernador,
y han desatendido este tipo de propuestas que están aquí en el plan de desarrollo, que podríamos decir de manera objetiva que son buenas, pero no sirve de nada tenerlas en el papel porque no hay nadie desarrollándolas en el territorio. Y para evaluar el plan de desarrollo, la mayor parte de esos programas están sin ejecutar. Lo peor de todo es que en el plan de desarrollo, para medir el resultado de la educación, acuden a un indicador, que es el índice sintético de calidad educativa. Ellos dicen que lo van a mejorar en los 4 años, pero ese indicador desde hace 4 años no se está midiendo en Colombia. Es decir, que no hay en este momento, el plan de desarrollo está desarticulado porque no hay cómo medir el resultado. Por lo menos los anteriores planes de desarrollo iban atados a las pruebas a ver. Y ya sabemos que las pruebas a ver, que de todas maneras hacen parte de este índice sintético, han ido en caída. Es decir, que lo más probable es que el cumplimiento del plan de desarrollo pues sea muy deficiente de parte de la gobernación. Otro tema que tocaban ustedes era el tema de la educación superior. Sí, hablaron el tema de la universidad distrital, pero no ignoremos un proyecto, entre comillas, que quiere implementar el gobernador y en lo que se va a gastar una gran cantidad de recursos, y es la supuesta implementación de unos centros cambia. Y digo supuesta porque a la gente le está vendiendo la idea de que eso es una universidad, pero uno no ve que por ninguna parte haya una universidad que vaya a liderar. Es decir, las universidades generalmente las construyen o las lideran su implementación universidades. O sea, las gobernaciones no son entidades de educación superior como él le quiere hacer, está engañando a la comunidad de los municipios. Y se va a gastar una cantidad de recursos, por ejemplo, para la del banco, que es la que él está proponiendo, ya sacó la de plato, ya la sacó porque antes la tenía, está proponiendo que vale 40.000 millones de pesos. Hombre, cuando los estudios previos que se hicieron sobre ese tipo de programas para implementar una sede regional con la Universidad de Magdalena, pues el promedio no pasaba de los 18.000 a 20.000 millones de pesos. Es decir, ya de entrada en la sola propuesta hay un sobrecosto, algo que es muy común y muy repetitivo en el señor Caicedo, sobrecostos, y ahí pues responde un poco la pregunta que hacía Teodoro, ¿no? ¿De dónde sale la plática de la política? De ese tipo de proyectos para los cuales inclusive ya hicieron unos estudios. Y un proyecto que tiene muchas discusiones, un proyecto donde no se está trabajando de la mano con la Universidad de Magdalena. ¿Cómo así que va a implementar una sede universitaria regional, pero no involucra para ello a la Universidad de Magdalena, que es la que debiese estar liderando ese tema? Entonces, eso da muestra realmente de que hay una cantidad de recursos que seguramente se van a desperdiciar, y acá internamente en el banco, eso va a despertar polémica porque lo va a hacer en un lote urbano, muy pequeñito, eso no tiene ni siquiera 1 hectárea. Entonces, ¿qué cantidad de dinero se van a gastar en un lote que prácticamente ni siquiera un colegio sería adecuado construirlo en un terreno tan pequeño, y que queda en la zona urbana sacrificando una zona que es de las pocas zonas de recreación que tiene el municipio? Entonces, una cantidad de imprecisiones en la gestión de gobierno que confirman la ineficiencia. Bueno, Eduardo, dame un chance para comentarte algo, porque tú eres del Banco Magdalena. Y la sede presidencial fue precisamente una aspiración del gobierno de Luna Correa y de Omar Díaz Granados frente a la exigencia que ustedes planteaban del abandono de los sures. Y precisamente tú eres uno de los abanderados de la excisión de los sures, Cesar, Bolívar y Magdalena. Es bueno recordar que el exgobernador Luna Correa, que fue además vencido en juicio por sus nexos con el paramilitarismo, al que yo reconozco como mi amigo y no lo niego, ofreció todas las hectáreas gratuitas que requiriera la sede presidencial en el Banco Magdalena al alcalde actual del banco, precisamente con una sola condición: que la sede presidencial tuviera el nombre de su padre, Trino Luna Morón, que fue congresista, fue gobernador, fue diplomático. Y precisamente allí hay una especie de dilema de la confrontación que siempre sostuvo con el actual gobernador por el secuestro de su madre en 2 ocasiones, el Banco Magdalena siendo alcaldesa. ¿Qué opinión tienes, qué conoces al respecto, tú que eres del Banco Magdalena o que estás muy cerca a los sures? Adelante, Eduardo. Bueno, en lo personal no conocía esa propuesta, pero insisto, el gran defecto de esa propuesta del gobernador o la que lleve el alcalde es que no se está vinculando a la universidad. O sea, el primer actor sentado en esa mesa para adelantar el tema de la educación, de la implementación de la sede regional, tiene que ser la Universidad del Magdalena. Y el señor Caicedo pues mantiene malas relaciones con la universidad, como la mantiene con todos los demás actores, ¿no? Es decir, no se puede sentar con los alcaldes porque no se trataba con ellos. Con el anterior gobierno, que fue con quien él inició ese proceso, tampoco se sentaba. Entonces es ilógico pensar en eso. Pero mirar también qué es lo que él está planteando con esos famosos centros cambia, ¿no? Que no sea algo parecido, y me parece que apunta más hacia eso, a los fracasados centros de referenciación, los contenedores esos que costaron mucho dinero, que se ubicaron en varios barrios de Santa Marta, que no fue otra cosa que un desperdicio
de recursos. Me parece que por lo que he visto en los pliegos de esos centros cambios, apunta más a eso, a programas integrales, que como programas pueden ser muy buenos, pero no tienen relación directa, por lo menos no es directamente relacionado con lo que debe ser una universidad, que es lo que la gente está esperando. Entonces eso va a tener el mismo enfoque, ya tiene el mismo enfoque de las famosas vallas, ¿no? De vías, que no eran vías, que no se iban a construir. Entonces aquí es de una universidad que no va a ser universidad y se está engañando a la comunidad, pero lo peor, dejando una gran deuda, porque eso se va a financiar con un crédito que le dio la Asamblea. Entonces seguramente se van a desperdiciar en un proyecto que no va a tener a largo plazo. Yo recuerdo que el rector de la Universidad Magdalena exigía en su momento, hace unos 2 o 3 años, que el lote para la universidad fuese de al menos creo que eran 17 hectáreas en los estudios previos que ellos habían realizado. Hombre, este lote en la zona urbana del Banco es un lote para construir una casa prácticamente, ¿verdad?, que no supera ni siquiera la hectárea. Entonces, llamar la atención sobre eso. El otro detalle, ustedes hablaban algo acerca del, bueno, sí, estamos de acuerdo en los malos resultados, las cifras son contundentes, no solo del Magdalena, sino de la anestesiada sociedad de Santa Marta, también la educación por el suelo en los resultados, pero también es bueno mirar en el departamento, no todos los municipios, o sea, hay municipios que requieren mucha más atención. Los peores resultados los tienen en nuestro, hay que mirar, por ejemplo, a municipios como Pueblo Viejo, El Piñón y Cerro de San Antonio, y son los que tienen los peores resultados. Hay que mirar, la escuela que obtiene el menor resultado en pruebas saber promedio es la escuela rural de Palmira, que queda en el municipio de Pueblo Viejo, y la de San Juan de Palos Prietos en Pueblo Viejo. Entonces, ese tipo de escuelas que ya desplazaron a la que estaba en Tucuringa, ¿no?, que era la que venía ocupando los últimos lugares, hay que prestarle atención especial a ese tipo de cosas, hacerle un seguimiento. E igual en el departamento hay casos de éxito, no todo es malo, ¿verdad? No todo es malo, pero la mayor parte de lo que es bueno es por buenos rectores, así como de pronto hay unos que no han respondido, hay otros que sí. Así que mira qué es lo bueno que están haciendo, por ejemplo, en Fundación, en San Sebastián, el colegio externado, un colegio que es reconocido, y un colegio público, porque está obteniendo buenos resultados y ha implementado buenos procesos. Hay que mirar esos colegios que han tenido buenos resultados y esos casos de éxito, compartirlos, ponerlos a trabajar en armonía, en equipo, con esos otros colegios como los de Pueblo Viejo, El Piñón y Cerro de San Antonio, que están obteniendo buenos resultados. Entonces hay mucho por hacer. Y bueno, desafortunadamente tenemos un plan de desarrollo que, como le digo, el nivel de ejecución es pésimo. Uno mira todos estos programas que están aquí y lo más probable es que no se hayan desarrollado de la manera adecuada. Entonces, pues, bueno, también quería responder el tema que decía Teodoro, de los dineros de la política, ¿no? Teodoro, ahí hay un proyecto, hay 2 estudios, un estudio que se hizo hace poco para los diseños para unas vías para el departamento, ¿no?, por 6.138 millones de pesos. Curiosamente, ese contrato, que es de la gobernación del Magdalena, sí, lo sacó a licitación la gobernación del Magdalena, curiosamente se hizo con una entidad de la alcaldía. La alcaldía tiene una entidad la que tiene que ver con desarrollo urbano, ¿verdad? Entonces prácticamente todos sabemos que la alcaldía la maneja el gobernador y su familia, ¿verdad? Entonces obviamente los contratos de la gobernación, para no acudir a un proceso de licitación donde pueda entrar un privado de manera transparente y pública, entonces los contrata con entidades de la alcaldía, contrato de yo con yo, de esos 6.138 millones de pesos que curiosamente fueron contratados por allá en el mes de marzo de este año, seguramente sale parte de los recursos de esas campañas políticas y esos eventos politiqueros que hace el gobernador. Y así hay que hacer un rastreo a todos los contratos y vamos a encontrar casos muy parecidos a eso, de fundaciones y entidades de manejo de ellos, con los cuales están orientando los recursos de la educación para campañas politiqueras, y es lo que explica, en último, para terminar, el mal resultado en la educación del Magdalena. Sí, Eduardo, yo quisiera aprovechar tu presencia como invitado, y al igual que Patricia, ¿qué opinión le merece a ustedes la propuesta del gobernador de crear una universidad o un politécnico, como se ha expresado, existiendo a nivel departamental, que es el sector que representa el gobernador, la Universidad del Magdalena? Entonces, ¿es pertinente, es conveniente propiciar la creación de una universidad o un politécnico distrital? Gracias, Eduardo. Nos respondes dentro del programa y le cedemos el uso de la palabra a Patricia. Se perdió la comunicación. ¿Se perdió? ¿Está todo bien? Doctor Eduardo, ¿nos escuchó, Eduardo? Sí, claro, sí lo escuché. Okay. Primero yo. Ok. Sí, bueno, sí, Eduardo. Todo lo que
sea en aras de mejorar, aumentar, digamos, la capacidad instalada para la educación superior que en el departamento es deficiente, pues bienvenido sea. Lo malo es que el territorio donde existe en este momento los menores niveles de cobertura, que es inclusive el municipio donde hay el 0%, 0% frente a un 38% que tiene el departamento en promedio, o más de un 70% de cobertura que tiene Santa Marta, curiosamente se está proponiendo para la ciudad que tiene mayor nivel de cobertura que Santa Marta. Es decir, que en términos generales es un proyecto que no responde a la real situación de cobertura que necesita el departamento. Si a eso le sumamos que el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, ha demostrado a lo largo de su vida pública caracterizarse por plantear proyectos inviables, sí, que no lleva a cabo y que los utiliza para hacer politiquería, pues eso sí que preocupa en mayor medida, ¿verdad? Entonces no es el proyecto que se requiere en este momento. Y tercero, cuando a lo largo de su gobierno no ha querido aumentar las transferencias a la Universidad del Magdalena, como la Universidad del Magdalena se lo ha solicitado, como sí lo hacen otros departamentos del país, que en lugar lleven a fortalecer la labor que ya tiene la Universidad del Magdalena, pues son tres elementos que muestran a clara que es un proyecto que es poco pertinente y que de alguna manera no está respondiendo a las necesidades reales del departamento. Totalmente de acuerdo. Es improcedente, es impertinente, es inviable. Sobre todo que no tiene en cuenta algo específico y es el porcentaje que está atendiendo la Universidad del Distrito. Que ese recurso, con una infraestructura ya instalada, como la que tiene la Universidad del Magdalena, son recursos que podrían viabilizar atender a más personas del distrito en la Universidad del Magdalena, con una infraestructura no solamente física, sino también una logística, un recurso humano que está allí, ¿sí? Y que entonces entraría a hacer unos aportes. El 50% de los docentes de la Universidad del Magdalena son doctores. Tienen doctorado. Tienen doctorado. Comparado a los 20% de los profesores de los colegios de la Santa Marta, que solamente el 20% tienen especialización. Tienen especializaciones. Y el otro es el punto aquí. Bueno, está bien que se construyan politécnicos, pero es que nosotros tenemos el SENA. Lo que dice Beto. O sea, fortalezcan el SENA, con los convenios. O sea, el SENA que tiene una capacidad, vuelvo y digo, una capacidad también en infraestructura con unos instructores que están muy bien formados además, ¿sí? Y entonces fortalecer eso que ya existe. Pero entonces esto se convierte simplemente es no tener en cuenta a la población, no tener en cuenta la región, no tener en cuenta el territorio para hacer este tipo de propuestas. ¿Sí? Y solamente se convierten en ejercicios demagógicos y políticos. Eso no es un ejercicio político, es que politiquero, o sea, la política es algo serio, claro, la política es el arte de servir. Es el arte de servir. Y Poli eran las ciudades griegas, sí. Y Kratos poder. Entonces, aquí estamos en una improvisación permanente. Sucedió en la Universidad de Magdalena, se cerraron programas, ¿sí? Para darle la entrada a otros programas que después terminaron siendo los costosos, las ingenierías, la medicina, odontología y demás, que no estamos diciendo que no eran necesarios, eran necesarios. Pero que no son pertinentes en virtud de las apuestas productivas. Del departamento, sí. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor Eduardo, y usted había también hecho ese planteamiento previo, y también lo había hecho el doctor Beto, sí. Es algo que no tiene coherencia ni pertinencia. Estamos viendo a un timador de marca mayor, señor gobernador. Yo le voy a decir una cosa. Yo no tengo muchas oportunidades de verme con Eduardo Torres y por eso voy a aprovechar esta coyuntura para hacerle algo que me golpea permanentemente la cabeza y que yo no he podido entender. Durante cualquier cantidad de años, desde que salí de la universidad, siempre no solamente trabajé con la empresa privada, sino la mayoría del tiempo con entidades públicas, y además que he hecho no politiquería, sino política en beneficio de ciudad, del departamento y del país. Pero no he podido entender, para serles sincero, primera vez que me corcho, no he podido entender qué es lo que está pasando con la Asamblea del Departamento de Magdalena. Y me gustaría que Eduardo Torres, que fue diputado y un diputado de presencia, me descifrara ese ajedrez, me descifrara esa incógnita que no podemos entender como personas como
como nuestra amiga Claudia Arón, quien se había convertido en una esperanza, sí, para este pueblo, sí, por su posición fuerte, férrea, en defensa de los intereses de la gente del departamento, terminó negociada. No podemos entender cómo la gente de Centro Democrático, como su presidente Mejía, me gusta hablar con nombres propios, también terminó negociado. O sea que no solamente es culpable el señor gobernador, sino también es culpable quienes lo eligieron. El pueblo es culpable. Pero también es culpable las corporaciones públicas. Una asamblea que no ejerce su función. Un consejo que no ejerce su función. Y la registraduría que se presta para el fraude electoral. No, en eso sí tengo algo que decir muy claro de mi amigo Carajo Otavive, que fue el que lo enseñó. Pero Otavive está dedicado ahora también. No, pero decimos, fue el que le enseñó, fue el que le enseñó todo cómo se manejaba un proceso electoral, y fíjate tú, superó al maestro, acabó con toda esta serie de vainas. Entonces, Eduardo Torres, no puedo entender qué pasa con una asamblea. El pueblo tenemos que llamarlo a una reflexión, no solamente de Santa Marta, sino del departamento en las próximas elecciones. Yo estoy completamente identificado contigo. La gente de la provincia tiene más dignidad que nosotros los samarios. A ustedes, la gente de la provincia, le puya un ojo y le duele hasta que se muera. Al samario le puya un ojo y dice, oye, te faltó el otro. Sí, parece que fuéramos nacidos para la esclavitud a pesar de nuestra antigüedad. Oye, nos encanta hablar de las esquinas, pero cuando llega la acción nos quedamos en la casa. Así es. Entonces, descíframe esa vaina siquiera para poder dormir tranquilo. ¿Qué pasó con esta asamblea, carajo? ¿Ah? ¿Qué pasó con estos diputados? Que solamente hay que resaltar a Elizabeth Molina, que es la única que le escuchamos la voz en defensa de los intereses de un departamento. Los demás, de 13, 12, están completamente arrodillados, entregados. Aprobando facultades extraordinarias para que el gobernador haga lo que quiera y la alcaldesa haga lo que quiera con respecto al consejo también. Teo, y una cosita importante, la estrategia de este señor es elemental. Él ni siquiera tiene la capacidad de coger y disfrazar las cosas, sino que ya es un libro abierto. Fíjate tú, cuando fue alcalde, durante los 3 primeros años, carajo, atacó, maltrató. Sí, a los concejales decía que él no podía hacer alianza con delincuentes. Igual con los diputados. Sí, durante los 3 primeros años. Oye, y del último año, entonces lógicamente los diputados, los concejales en ese entonces no le dieron facultades. Y el último año, como por arte de magia, aparece con facultades amplias y generosas. Por ahí dicen que hay alguien que anda con un maletín. Sí, y también ese maletín como que surte bastante efecto. Bueno, vamos a que responda el doctor Edward, porque tenemos solo 10 minutos y también tenemos en línea a la doctora Mayata. Así que, doctor Edward, respóndale por favor al doctor Beto Riascos. Bueno, yo creo que inclusive independientemente de toda la falencia que tiene el gobierno, Beto, yo creo que vimos una de las mejores asambleas precisamente el primer año, ¿no? Desafortunadamente algunos lo podrían interpretar como algo derivado de lo que llamaban una mala relación, pero fíjate que ese comportamiento de la asamblea los primeros 2 años es el comportamiento natural que debe tener siempre una asamblea. De hecho, lo veíamos juicioso estudiando, que yo siempre, de hecho, cuando estuve en la asamblea noté que había unos compañeros que eran juiciosos, pero bueno, de pronto no sacaban toda esa capacidad que vimos que en los primeros 2 años la sacaron. Desafortunadamente, pues sí, en este último año, luego de unas facultades muy escandalosas, mira que las facultades que le dieron el año antepasado, creo que fue a finales, al gobernador, son las facultades más escandalosas. El gobernador le dio facultades hasta el último día de su gobierno, hasta el 31 de diciembre del año 2023, para temas de crédito y modificaciones del presupuesto. Eso nunca se había visto en un gobernador. Y otra cosa, creo que es el único, yo no sé, ustedes me corregirán, el único que creo que no ha ido en 200 años a la asamblea ni siquiera a instalar un periodo de sesiones. Entonces, pues sí, las motivaciones personales e individuales de cada diputado, pues muy discutibles, porque de todas maneras, pues yo pienso que hay escenarios de negociación en el tema político, ¿verdad? Por proyectos, por temas sectoriales que te lleven a los territorios. Por ahí se puede montar una agenda muy buena de parte de un diputado, y vemos que en este caso no es la que se está dando por esas facultades tan amplias y escandalosas. Y por el otro lado, desafortunadamente, Beto, los entes de control, ¿no? Que no funcionan. Entonces, la asamblea del ente de control político, pero lo disciplinario, por ejemplo, el caso mío, yo coloqué una demanda por un crédito, el famoso crédito de 50.000 millones, que se dio en el año 2018 al gobierno Cotes, y eso ha dormido el sueño de los justos allí, en los anaqueles de la Procuraduría. No ha pasado nada con eso, y eso que lo interpuse siendo diputado, y fue un tema al que se le dio trámite preferente del Congreso de la República.
pública. Entonces, eso caminando por un lado, ¿no? Un ente de control inoperante en la parte disciplinaria, pues obviamente el control político queda un poco al garete, ¿no? En una situación de gobierno como la actual, tanto por el escenario, ¿no? El momento político que se viene, el momento electoral, podría pensar uno. Resolver el problema. Gracias. Me vas a prometer el maletín mágico. El hombre del maletín. Va a tener que conocerlo. Ese maletín como que lo soban, al igual que la lámpara de Aladino. Son las 9:52 y tenemos a la doctora Mayat, quien es una invitada que desafortunadamente, porque está lejísimo y está ocupada, solamente va a hacer un saludo protocolario por el cumplimiento de su agenda hoy. Doctora Mayat Paola Martínez, ella es bacterióloga, especialista en gerencia y auditoría hospitalaria, exalcaldesa de Fundación, es directora del Hospital de Segundo Nivel también de Fundación. La saludamos a esta hora, doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. ¿Sí nos escucha? Doctora Mayat. Buenos días. Sí, ahí le estamos escuchando, doctora, adelante. Buenos días. Un saludo muy especial para toda la audiencia de este maravilloso programa, a todos los panelistas, y de verdad también un saludo especial a la doctora Patricia, al profesor Edward. Lamento inmensamente no haber podido compartir este espacio y conocer personas maravillosas que han venido realizando una importante labor en pro de que nuestra sociedad pueda de verdad mejorar. Y bueno, y hoy en un tema tan importante y tan relevante como es la educación, la pertinencia de la educación o la calidad de la educación en nuestro departamento del Magdalena. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. De verdad agradecemos el saludo. Esperemos que sí prontamente pueda estar con nosotros de manera presencial. Despedimos entonces a esta hora al doctor Edward. Gracias por estar con nosotros, acompañando y por supuesto en sintonía, escuchando toda esta conversación y todo este buen tema de hoy. Doctor Edward. No, te doy las gracias y de verdad un saludo muy, pero muy afectuoso para toda la mesa y todos los amarios. Al doctor Edward, muchas gracias también por estar con nosotros. Doctora Patricia, le agradecemos desde ya. No sé si usted quiere dar una conclusión para que también nuestros panelistas también lo hagan al final del programa. Doctora Patricia. Un minuto, Emilio, para que Patricia nos ayude, porque tenemos uno de nuestros seguidores, el señor Mike Martínez López, nos hace una pregunta. Y aquí hagan todas las preguntas en Facebook, que aquí las estaremos leyendo. Eso que no han hablado ni incluido la educación para personas con discapacidad. En ese aspecto, se profundiza más la crisis de la educación en el departamento y en el distrito. ¿Cuántos docentes hay en el distrito y en el departamento especializados en educación inclusiva? Patricia, no sé, es interesante si podemos hablar de ese tema un poco. Sí, precisamente iba a cerrar con un tema que tiene que ver con el acceso. Es decir, no solamente se trata de la cobertura, se trata de quienes pueden acceder a la educación en el departamento y en la ciudad. Tenemos niños que están en casas con serios, no tanto el tema de aquellos diagnósticos que tienen, sino que lamentablemente no tenemos un equipo humano preparado para eso. Tenemos docentes, ¿sí?, que pueden tener la mayor voluntad. Tenemos docentes que están cambiando pañales a algunos niños, que son muy pocos, que pueden tener acceso a esa educación. Sí, pero no tenemos docentes preparados y capacitados para eso. Y esa es una de las urgencias en este momento. La discapacidad como tal, hoy no podemos reconocerla de esa manera. Hoy tenemos que reconocer que hay unas capacidades especiales. ¿Sí? Y entonces la educación no se puede seguir fundamentando en lo que el otro no puede realizar, sino en lo que el otro puede realizar, en eso que tenemos que desarrollar dentro de esta población que tienen unas capacidades especiales y que nuestro sistema no está preparado para recibirlos y apoyarlos. Y está el otro tema con el que quiero cerrar, y es el tema de una educación pertinente desde lo cultural. ¿Sí? No solamente lo cultural desde lo folclórico, que es solamente una parte de la cultura, sino que tenemos en nuestro departamento ribereño, tenemos puntos de se alguien muy románticamente, donde el mar se besa, el Magdalena se besa con el Cesar y con Bolívar, ¿cierto? Entonces tenemos una situación donde realmente la gente pertenece
pertenece a una región y no pertenece a un departamento. Y allá nació Cumbiana, el libro de Carlos Vives con el Guillermo Barreto. Con Guillermo Barreto. Además es un folclorista y economista de Magdalena. Que saludamos. Que saludamos, entre otras cosas. Bueno, son las, doctora agradezco Patricia. mucho. Le agradecemos a usted. Y bueno, creo Un que... pueblo educado es un pueblo libre. Así es. Sí, y estamos nosotros como comunidad también llamados a construir una educación pertinente para el departamento y para el distrito, y esa es la invitación para todos y todas en esta mañana. Gracias por honrarnos con su presencia, Gracias doctora Patricia. Son las 9:57, debemos despedir ya porque se nos acabó el tiempo. A todos los panelistas, a los ausentes y presentes, muchas gracias. A los oyentes y seguidores que son los protagonistas realmente de esta estación radial. Muchas gracias a todos, los despedimos. Esperemos que se queden con toda la programación hoy de fútbol, de música, de información, de noticias, de opinión. Gracias a todos por estar en sintonía. Aquí culmina Opinión Libre. Gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares y analizar todos los temas de interés para todos. Si te gustó el programa de hoy, escribe a nuestras redes sociales y opina. Te esperamos el próximo domingo a la misma hora, por aquí por Radio Magdalena, donde decimos lo que otros callan. Esta es